Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula y que, sinceramente, nos ha pillado a todos por sorpresa. Prepárense porque vamos a hablar de Hande y Kerem, y de una revelación que, créanme, va a cambiar la forma en que vemos su relación. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas o su taza de té favorita, porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante misterio, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No querrán perderse ninguna de nuestras exclusivas, ninguna de nuestras investigaciones y, sobre todo, ninguna de estas historias que les traigo con tanto cariño. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título de hoy es un titular que sinceramente suena a película de Hollywood. Hande revela el secreto, vive con Kerem por su talento en la cocina. Sí, han leído bien. Lo que hasta ahora pensábamos que era una relación consolidada, llena de amor, de proyectos compartidos, de esos momentos que vemos en redes sociales y que nos hacen suspirar, parece tener una razón oculta y, digamos, bastante culinaria. Yo, cuando leí esto, no pude evitar sentir una mezcla de incredulidad y pura curiosidad. ¿En serio? Todo este tiempo, toda esta química, todo este amor, ¿y la clave es un buen plato de pasta o un asado perfecto? Es una idea que al principio nos hace sonreír, pero luego nos hace pensar. ¿Qué significa esto realmente para Hande y Kerem? ¿Es una forma simpática de decir que Kerem es un gran anfitrión y que a Hande le encanta disfrutar de eso? ¿O hay algo más profundo, una dependencia, un descubrimiento que ha sido fundamental para mantener viva la chispa? Es aquí donde nuestras mentes de detectives empiezan a trabajar a toda máquina. Pensemos en la imagen pública que siempre han proyectado. Son una pareja glamorosa, exitosa, admirada por millones. Siempre se les ve bien, elegantes, compartiendo momentos que parecen sacados de una revista. Y de repente, ¡boom!, la razón principal para vivir juntos es el talento culinario de Kerem. Imaginemos la escena. Hande, una mujer exitosa, con una agenda apretadísima, imagino que después de un largo día de rodaje, de eventos, de compromisos, ¿qué es lo que más le apetece? Quizás no es llegar a casa y tener que pensar en qué cenar. Quizás Kerem, con esa sonrisa que ya conocemos, la recibe en la cocina, con una comida casera lista, preparada con esmero. Eso, amigos, es un detalle que no tiene precio. Y si encima Kerem tiene esa habilidad especial, ese don para la cocina que encanta a Hande, pues, tenemos una explicación. Pero vamos a profundizar un poco más. El secreto que Hande revela, ¿es algo que ella misma ha descubierto y que ahora comparte con el mundo? ¿O es Kerem quien, quizás de forma un poco jocosa o quizás muy en serio, ha compartido esta verdadera razón de su convivencia? El título dice que Hande revela el secreto. Esto implica que ella es la que está poniendo las cartas sobre la mesa. Y si Hande, una persona generalmente reservada con los detalles íntimos de su vida, decide compartir algo así, debe ser porque realmente tiene un peso importante para ella. Podemos especular sobre las posibilidades. Quizás Hande en su vida diaria no tiene mucho tiempo para dedicarse a la cocina, o simplemente no es su fuerte. Y encontrarse con alguien como Kerem, que no solo es un gran compañero de vida, sino también un chef excepcional en casa, debe ser un verdadero regalo. Piensen en la comodidad, en el calor de hogar que una buena comida casera puede crear. No es solo alimentarse, es crear un ambiente, es compartir un momento íntimo, es sentirse cuidado. Y es ahí donde creo que reside la magia. No se trata solo de la comida en sí, sino de lo que representa. El acto de cocinar para alguien más es un gesto de amor, de dedicación. Es invertir tiempo y esfuerzo en el bienestar de la otra persona. Si Kerem es un cocinero talentoso y Hande valora enormemente eso, entonces su convivencia adquiere una dimensión mucho más profunda de lo que podríamos haber imaginado. Podría ser que Hande, al descubrir esta faceta de Kerem, se haya dado cuenta de que él es la persona ideal para compartir su vida, no solo por su personalidad o sus proyectos, sino por la forma en que la nutre en todos los sentidos de la palabra. Ahora pongamos esto en perspectiva. Tenemos a una pareja de ensueño, admirada mundialmente. Y de repente un detalle tan terrenal como el talento culinario se convierte en un factor clave.
Esto nos enseña algo muy importante sobre las relaciones. A menudo pensamos que son los grandes gestos, los regalos extravagantes, las vacaciones exóticas lo que mantienen unida a una pareja. Pero a veces son esas pequeñas cosas, los detalles cotidianos, los que tienen un impacto mucho mayor. Un café por la mañana preparado a tu gusto, una cena sorpresa después de un día difícil, un postre especial para celebrar un pequeño logro. Estos son los pilares de una relación sólida y duradera. Si Ande lo revela como un secreto, quizás también quiere compartir con sus seguidores que la felicidad no siempre se trata de lo superficial o lo ostentoso. Que a veces la verdadera clave de una convivencia armoniosa se encuentra en la sencillez, en la calidez del hogar, y sí, en un delicioso manjar preparado con amor. Podría ser que Ande haya encontrado en la cocina de Kerem un refugio, un espacio de paz y disfrute después de las presiones de sus carreras. ¿Y Kerem? ¿Qué opinará él de que su talento culinario sea el secreto de su relación? Me imagino que estará encantado, quizás un poco sorprendido de que esto sea lo que Ande ha decidido compartir. O tal vez él mismo ha sido el que le ha hecho ver a Ande lo importante que es para ella esa faceta suya. Es un juego interesante de revelaciones y descubrimientos. Pensemos en el impacto de esta noticia en sus fans. Por un lado, habrá quienes se rían y piensen que es una excusa divertida. Pero por otro lado, estoy segura de que habrá muchos que se sientan identificados. ¿Quién no aprecia una buena comida hecha en casa? ¿Quién no se siente especial cuando alguien cocina para ti con cariño? Creo que Ande está tocando una fibra sensible y universal. Está humanizando su relación, mostrándonos que al final del día, todos buscamos comodidad, afecto y un buen plato de comida para compartir. Y esta revelación podría ser un punto de inflexión en cómo percibimos a las parejas de celebridades. A veces las vemos como figuras inalcanzables, viviendo en un mundo de glamour que dista mucho de nuestra realidad. Pero cuando nos enteramos de algo tan simple y a la vez tan significativo como que la convivencia se ve fortalecida por el talento en la cocina, nos damos cuenta de que a pesar de sus vidas extraordinarias, también comparten necesidades y placeres muy humanos. Ande, al compartir esto, ¿está invitando a sus seguidores a reflexionar sobre qué es lo que ellos valoran en sus relaciones? ¿Qué pequeños gestos, qué detalles cotidianos son los que, en su opinión, fortalecen los vínculos? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? Y creo que esa es la intención. No solo dar una noticia jugosa, sino generar una conversación, una reflexión. Además, no olvidemos el aspecto de la comunicación en pareja. Si Ande se siente cómoda revelando esto, es porque hay una confianza y una apertura en su relación. Podría ser que este secreto haya surgido de conversaciones íntimas entre ellos, donde Ande le ha expresado a Kerem lo mucho que disfruta de su cocina, lo especial que se siente cuando él cocina para ella. Y él, a su vez, quizás ha reconocido ese talento y la alegría que le produce ver a Ande disfrutar de sus creaciones. Es fascinante cómo un detalle tan aparentemente simple puede tener tantas capas de significado. La cocina, en muchas culturas, es el corazón del hogar. Es el lugar donde se reúnen las familias, donde se comparten historias, donde se crean recuerdos. Si Kerem ha convertido su cocina en ese espacio especial para Ande, entonces su relación va mucho más allá de lo que vemos en las alfombras rojas. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué tipo de platos prepara Kerem? ¿Es un experto en comida italiana, en la repostería, en platos exóticos? Saber esto podría darnos una pista aún mayor sobre sus gustos y las preferencias de Ande. Si Kerem se dedica a la cocina con la misma pasión con la que vemos que se dedica a su carrera, entonces no es de extrañar que esto sea un factor tan importante. También podríamos pensar en el lado práctico. En el mundo del espectáculo, donde las agendas son frenéticas, tener una pareja que se encargue de la alimentación de forma tan eficiente y deliciosa puede ser un alivio enorme. Reduce el estrés, libera tiempo y permite disfrutar de momentos más relajados en casa. Y si Ande valora eso, pues genial por ella y por Kerem. En resumen, mis queridos amigos, lo que Ande ha revelado hoy es mucho más que un simple detalle. Es una ventana a la intimidad de su relación, una demostración de que el amor, a veces, se cocina a fuego lento con ingredientes simples pero fundamentales como el cariño, el cuidado y por supuesto un excelente talento culinario. Es una lección para todos nosotros, no subestimemos el poder de los pequeños gestos y de los placeres cotidianos para fortalecer nuestros vínculos. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Hemos desentrañado juntos el posible significado detrás de las palabras de Ande, y creo que hemos llegado a una conclusión bastante conmovedora. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta pequeña investigación. Su apoyo significa el mundo para mí y para el canal. Si les ha gustado lo que han escuchado, si les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa o les ha hecho reflexionar, por favor, déjenme un comentario. Me encantaría saber su opinión sobre este secreto revelado. ¿Creen que Ande está en lo cierto? ¿Qué opinan ustedes de la importancia de la cocina en una relación? Cuéntenmelo todo. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, asterisco suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias y por supuesto, mucho más para chismear. Hasta la próxima.